esos truquitos que nosotros queremos que ustedes anoten, porque de Norte quiere concienciarlos a cada uno de ustedes con estos trucos. O sea que espero que lo compartan, se va a quedar grabado aquí, tanto en YouTube como en Facebook, como en Twitter, y además lo vamos a reproducir también en Instagram, a través de todas las redes sociales, para que usted tome conciencia sobre un consumo responsable de la energía eléctrica. Entonces, Gregorio, vamos a iniciar a modo general con esta parte. Tengo aquí unas preguntas que te tengo reservadas Un para nosotros. examen. No, un examen no, sino que tú sabes, yo también soy ama de casa y debo de estar enterada, porque también consumo energía eléctrica y la pago. Entonces, vamos a iniciar con esta primera pregunta, que entiendo que sería interesante para las personas que están ahí y que ya están anotando. ¿Cuáles consejos prácticos pueden utilizar nuestros clientes para realizar un uso eficiente de la energía? O sea, esos consejos prácticos a modo general, que tú digas, pueden hacer esto, esto o lo otro. Bien, mira, lo primero es que, como tú bien apuntas, es una tendencia natural que al estar más tiempo en casa y al estar todos en casa, incluidos nuestros niños, pues tendamos a utilizar más los equipos electrónicos que tenemos disponibles. Eso es lo primero. Sí. Entonces, hay algo muy esencial, que es una idea que a mí me gusta que la gente tenga clara. ¿Cuál? Lo ¿Cuál? primero es, todos los equipos electrónicos que trabajan con energía eléctrica tienen un consumo. Eso parece muy sencillo, pero al mismo tiempo es común, o a mí se me hace común escuchar en muchas personas que dicen, no, es un bombillito, eso no tiene ninguna importancia. ¿Qué Es un peligro? cargador, eso no representa nada, eso no va a hacer nada en la factura. No es así. Eso es lo primero que nosotros necesitamos entender. La factura eléctrica se compone de un balance energético mensual a lo largo de todo un mes. Todos los aparatos electrónicos que nosotros utilizamos, que utilizan energía eléctrica para funcionar, tienen un consumo eléctrico. Unos más que otros, lógicamente. Y Claro. también aquellos que utilizan baterías que posteriormente nosotros cargamos utilizando la energía eléctrica. Ok, eso es lo primero que tenemos que estar claros. ¿Por qué hago Ya. esto? Esta aclaración. Porque muchas veces nosotros tenemos la idea de que una gota no hace ningún efecto en el mar. Dice una frase por ahí que el mar Sí, no estaría completo sin esa gota de agua. claro. Entonces, como la gente tiene ya un poquito más de concepto con el agua, a mí me gusta hacer una analogía con el tema de la energía eléctrica, que no es posible verla, visualmente no podemos apreciarla, y el agua potable, por ejemplo, que tenemos en nuestras casas. Me gustaría comenzar por ahí. Ok. Casi todos ya somos conscientes de que abrimos la llave de agua o el grifo o la salida de agua, como le llamen, en el momento en que la vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque sabemos que si dejamos la llave un poquito abierta con una gotera o con un flujo mínimo de agua, en el tiempo eso va a producir un desperdicio de agua. Y lo podemos comprobar, porque si ponemos ahí debajo una cubeta y lo dejamos media hora, una hora, 3 horas, un día, ¿qué va a suceder, Gretchen? Bueno, Se va a llenar la cubeta, ¿sabe? claro, Podemos ver que se es un acumuló desperdicio. una cantidad X de agua. Lo mismo, exactamente lo mismo sucede con los aparatos eléctricos. Lo único que nosotros vamos a ver en la cubeta de agua sería la factura de energía eléctrica. Entonces, la primera Que idea que me... es muy bueno eso que tú mencionas, porque generalmente la gente no hace esa comparación con lo del agua. Y en el agua nos cuidamos de no desperdiciarla. Correcto, es común ya que, por ejemplo, si yo me voy a cepillar los dientes, en el momento que me estoy cepillando, cierro la llave de agua. Si yo estoy, por ejemplo, fregando, ay, Gretchen, un paréntesis, Gretchen, en esta cuarentena me ha tocado hacer mucho oficio, he fregado más que en la vida entera que antes de esto. Entonces, si yo estoy fregando la loza que está sucia y, por ejemplo, mi hijo o mi hija me llama, papi, necesito eso. Al momento de yo retirarme de la cocina, lo primero que hago es cerrar la llave de agua. Y luego voy, lo atiendo y regreso. Sin embargo, es muy probable que en ese momento el bombillo de la cocina yo lo tenga encendido. Y cuando salgo de la Ya, cocina, generalmente no lo apago. es así. ¿Ves? Entonces, son Uno cosas cree, pequeñas y sencillas
pero que muchas veces no le damos la importancia que merecen. Entonces, lo primero y lo más esencial desde mi punto de vista es hacernos conscientes de que así como todos los aparatos o electrodomésticos tienen un consumo de energía eléctrica, el uso que le demos es lo que va a determinar si se va a reflejar un consumo o no en nuestro balance mensual de energía y en la factura eléctrica que vamos a tener que pagar. Eso es Ok, lo o sea, primero. lo primero es conciencia ante todo. Correctamente. Hacer un uso consciente cuando lo necesitamos y por el tiempo que lo necesitemos. Exactamente. Entonces, ahora que estamos en la casa, ya tenemos un largo tiempo, o sea, alrededor de más de un mes estamos Correcto. en la casa. Y los niños tienen más tiempo todavía. O sea, ellos están en las casas desde mucho antes de nosotros salir de los trabajos. En ese caso, ¿cuáles electrodomésticos tendemos a utilizar más cuando estamos en la casa? Bueno, es común que utilicemos más la iluminación, es decir, las bombillas, hacemos más uso del televisor, lo que tiene el televisor, o de las Ay, sí. computadoras, los niños con las tablets, los que tienen tablets. Eso conlleva otras cosas que tú mencionabas al inicio, parece que te dieron una orejita. Las tablets, ¿Qué? celulares y los cargadores. Cuando se Mira, descargan, pero tenemos que oye, Gregorio, recargarlo. yo conozco personas que dejan los cargadores de los celulares y de las tablets todo el tiempo conectado. O sea, listo ahí para ir a conectar los celulares. Sí, y también, además del aparato en sí, que muchas veces tienen, por ejemplo, un bombillito LED que indica que el cargador ya está conectado. Recuérdense lo que Ajá. decía ahorita. Todo lo que utilice energía eléctrica, por mínimo que sea, está consumiendo energía. Entonces, aparte del cargador en sí, también nosotros muchas veces tenemos como, yo no sé si es por estar en casa, pero como que nos cae unos nervios, Gretchen, de que el celular ya está en 60%. Está en 80, pero muchas veces yo me río porque a mí mismo me sucede y tengo que reaccionar, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo me voy a acostar a las 10 de la noche, son las 8 y yo veo, ay, mi celular está llegando a 40%, 35%, necesito cargarlo porque quizás no me da, pero a lo mejor le queda una hora de uso y después yo lo voy Sí, a es conectar y cierto. va a durar toda la noche hasta la mañana siguiente. Entonces, a lo mejor yo estoy recargando mi equipo sin necesidad. Entonces, luego, como quiera, lo dejo conectado toda la noche. Entonces, hay una implicación en eso. Ya voy a entrar un poquito en algo técnico de ese tipo de aparato, ya que lo Ok, mencionamos ok. en la conversación. Las baterías de este tipo de equipos vienen diseñadas para hacer unos ciclos de carga y de descarga. Los aparatos necesitan que las baterías se carguen y se descarguen para tener una vida útil más prolongada. Cuando nosotros lo mantenemos el Ok. aparato a full, 100, 100, 100, 100 o siempre conectado, eso no, o sea, contrario a lo que muchas veces pensamos, eso no alarga la vida de la batería del aparato, sino lo contrario. O Las sea, celdas, hay que dejar que llegue a descargarse o que esté correcto, descargándose. que se esté descargando, no necesariamente a cero, Ah, pero sí que ella pueda por lo menos agotar un 80% de su carga, en este caso le quedaría un 20%, y luego ujú. entonces hacer la recarga. Eso permite que las celdas internas que componen la batería se mantengan activas y entonces eso va a resultar en una vida útil del aparato mucho más prolongada. Ah, ok. Eso es un buen punto y que tú lo menciones, porque generalmente es como tú dices, tenemos el celular y entendemos que quizás es como los vehículos, que debemos de completar el combustible. Así Entonces, es. eso pasaría como con el celular, está en 50 y tengo que recargarlo porque se me está Ujú. descargando. Pero es lo que tú dices, o sea, que es un buen consejo que yo espero que los que nos estén viendo ahora mismo, que aprovecho para enviarle un saludo, gracias por estar ahí, gracias por compartir este encuentro que De Norte ha preparado con ustedes. Yo espero que ustedes presten mucha atención a ese punto que mencionó Gregorio, porque realmente nos pasa, nos sucede a todos. Bueno, generalmente yo dejo que el celular se me descargue, que llegue al mínimo, pero sucede mucho, muchas Sí, veces sí, y así con el tenerlo cargado por celular, completo. con la tableta, con la laptop. Y mira, ya que tú mencionas, por ejemplo, la analogía o la comparación con el vehículo, es Uh-huh. sencillo, señores. Miren, si tenemos un vehículo, ya sea un motor, una pasola, un carro,
Imaginemos lo siguiente. Si yo soy de los que cada vez que la agujita de full baja un poquito, voy hacia la estación de combustible a rellenarlo. ¿Cómo gasto más combustible? Si dejo que el tanque se baje y voy y lo relleno, o si voy diariamente, al final del mes, ¿cuántos viajes voy a dar a la estación de combustible Sí, para es recargar? verdad, En el es trayecto cierto. estoy haciendo un consumo, entonces no es eficiente y de eso se trata lo que estamos hablando. Ok, entonces ya hicimos como ese panorama. Yo entiendo que podemos entrar a una parte muy importante, que es la de dar esos tips o esos consejos que tú recomiendas precisamente en algunos equipos de manera específica y lo que puedan surgir De en el acuerdo, trayecto, porque entiendo que pueden surgir algunos, si alguien tiene alguna inquietud con alguno de estos electrodomésticos que estamos mencionando, o que faltó alguno que usted tenga en la casa, sin problema puede hacer la pregunta, ¿verdad, Gregorio? correcto. Así es. Ok, entonces vamos a empezar con aquellos tips que debemos recordar primero a los clientes. A ver, que tengo una pregunta muy importante, porque para entrar con los equipos es bueno que las personas vayan anotando esos tips que tú recomiendas específicamente para cuando nosotros estamos utilizando los electrodomésticos, cualquiera en el hogar. Así es. Entonces, ¿te gustaría comenzar por alguno en específico o tú Yo quieres que yo entiendo hable que de cualquiera que son comunes en las podemos, casas? podemos empezar, qué sé yo, por los equipos de refrigeración, dígase la nevera, aire acondicionado, porque déjame Excelente. decirte que la temperatura está bien alta. Yo sé que los que tienen aire acondicionado se están aprovechando y no le están dando mente. Y la nevera es un tema que ya conocemos. Entonces, vamos a empezar por estos Excelente. tips en cuanto al uso de la Muy nevera y bien, el aire acondicionado. muy bien. Entonces, mira, equipos de refrigeración. Para poder hacer un uso eficiente de ellos, primera cosa que debemos saber, los equipos de ¿Cuál? refrigeración lo que hacen es extraer calor. En eso se basa su funcionamiento. O sea, más que enfriar, como uno le llama, es Ajá, extraer calor. Entonces, ¿por qué es ok. importante tener eso pendiente? Porque, por ejemplo, el caso de la nevera, una persona puede decir, o me han dicho a mí anteriormente, pero es que la nevera es la misma nevera. Yo siempre tengo la nevera conectada todo el año y es la misma nevera. Y la nevera es nueva. Yo no sé por qué en verano tiene que consumir más. Es sencillo. Como funciona a través o mediante una extracción de calor, si el clima o el ambiente donde usted está tiene una temperatura superior, es decir, más caliente que el que tiene la nevera en su interior, cada vez que usted va y abre la puerta de la nevera, lo que ella recibe desde afuera es que le entra una corriente de aire caliente y ella Ok. tiene que entonces retomar el ciclo cuando usted la cierra de enfriar o extraer ese calor que llegó nuevo. Tú sabes Entonces, que es ¿cuál es la importante. recomendación? Repítelo esa partecita para que la gente entienda cuál es el funcionamiento de la nevera realmente, porque ahí puede haber mucha confusión en nuestros Sí, clientes y en la retomo la población en idea. sentido general. Ajá, Retomo la idea. Los equipos de refrigeración, en general, lo que hacen es extraer calor de la habitación, si es un aire acondicionado, de tu vehículo, si es el aire del vehículo, en este caso lo que consume es combustible, nosotros estamos ujú, hablando de energía eléctrica. En la nevera es exactamente igual. Entonces, explicaba que cada vez que abrimos la puerta de la nevera, si en el ambiente, en la cocina o donde esté ubicada la nevera en nuestra casa, hay una temperatura superior, entiéndase, más caliente que lo que tiene el interior de la nevera, ella recibe hacia adentro una corriente de aire caliente, de más ok, calor. Entonces, como tiene un sensor la nevera y está programada para tener una temperatura determinada, ella nuevamente inicia un ciclo de extracción de calor. Entonces tiene que encender el compresor, mover el refrigerante y extraer ese ya. calor. Y eso hace que el consumo se haga un poco mayor. Mientras más abrimos y cerramos la nevera, más aire caliente ingresa a ella y por lo tanto más tiene que funcionar. Por ejemplo, la nevera cuando está durante toda la noche, es probable que usted no la escuche funcionando. Y en la Ya. mañana, ¿por qué? Porque ella tiene una temperatura ya ideal, está cerrada, no hay ningún cambio y lo que tiene es como un mantenimiento solamente y es un Ok. consumo mínimo.
Entonces, ideas. Primero, la lógica. Tratar de abrir menos la nevera. Pero ¿qué Atención, pasa? Pero consejos ¿qué con la pasa, nevera. Gretchen? Tú decías que hace calor y es cierto. Consumimos más agua. Una idea sencilla. Si usted tiene, por ejemplo, un termo disponible o un envase que pueda mantener el agua fresca por una X cantidad de tiempo, pues con el hielo que usted hace en la gavetita de hielo o en el molde durante la noche, usted prepara un termo, lo pone fuera de la nevera con un par de vasitos ahí y cada vez que vaya a tomar agua, en vez de abrir la nevera, simplemente va y se sirve agua del termo. Los niños que generalmente como son tan activos, consumen mucha agua, pues igual usted le enseña, mire, en lugar de ir a la nevera y estar abriéndola, que muchas veces para colmo se les queda abierta a los niños, Sí, ¿verdad? sí. Pues ya tienen un termo donde pueden ir y consumir el agua que desean. Bien, entonces es un consejito O práctico y sencillo que nos puede peor ayudar. aún, Gregorio, porque hay personas que se beben el agua con la nevera abierta, Correcto, que toman el correcto. vaso, se beben el agua y la nevera está abierta. O por ejemplo, Gretchen, muchas veces, bueno, las mujeres que son más propensas a cocinar, nosotros cocinamos muy poco y a veces muy malo. Por ejemplo, si tú vas a sacar cosas, alimentos de la nevera, a veces abren la nevera, empiezan a sacar una cosa, van, lo llevan, lo trasladan a la estufa, pero allá tú estás pensando, ¿qué me falta? Pero la nevera mientras tanto está abierta. Sí, ¿Ves? ¿Qué sucede? ¿Qué dijimos cuando está abierta? Le está entrando calor. Y calor. ese calor va a provocar que la nevera tenga que funcionar un mayor número de horas y va a consumir más energía. En el caso del aire acondicionado, bueno, la recomendación, la primera es programar el aire a una temperatura agradable. No se trata, señores, de utilizar un aire acondicionado para sentirnos que estamos, ¿verdad?, bajo nieve. Que ¿Y a qué estamos tú le llamas una temperatura agradable? en este caso podríamos decir una temperatura entre 23 grados Celsius o 25, el que le gusta un poquito más el frío, 22 quizás, pero no 18, nunca 18. Ah, okay. Mira, en el país que nosotros estamos, te voy a decir algo, la gente Ajá. pone el aire a 17, a 18. La realidad es que la temperatura de tu habitación no alcanza esa, ese nivel. No es Ok. real. Lo único que estás haciendo es que el compresor del aire está trabajando a todo vapor, consumiendo más energía y tú no estás logrando. O sea, al final terminamos arropándonos con una sábana, una frisa y la colcha en los pies. Con Entonces, una frisa. Ay, ¿tú ay, ay. entiendes? Entonces, quizás no. Yo te digo, mira, yo le he dicho esto a otros amigos, porque ese tema es muy común. Pero me dicen, pero Gregorio, si yo pongo el aire en 25, eso ni se siente. Y yo le digo, ok, tú pones el aire en 25, ¿cómo tú duermes? Ah, con media, pijama larga y arropado con la sábana y la frisa. Y entonces, mi hijo, no estamos en nada. O O sea, sea, si tú que pones ponen una el aire temperatura para estar. fresca, claro, Ajá. tú pones el aire en una temperatura fresca, quizás un abanico de ventilación suave si tienes, y tú vas a dormir cómodamente si tú te arropas con una sábana. Recuerden, Ya. señores, estos son consejos, ¿verdad? Lo que tratamos es de hacer un uso eficiente de la energía. Luego nadie vaya a decir que yo estoy diciendo, mira, me está diciendo cuánto yo tengo que poner mi aire. No, pero la idea se Pero es un trata de que hagamos un consejo. uso eficiente, sí. Entonces, Claro. los que tienen programados los aires en temperatura Fahrenheit, como lo utilizan en Estados Unidos, hay gente que tiene esa costumbre y ya hay personas, por ejemplo, que han vivido mucho tiempo allá y los grados como que tienen la idea del calor y del frío con los grados de allá, esos 23, 25 grados que yo mencionaba en temperatura en grados Celsius, pues sería entre 72, 75 grados Fahrenheit más o menos. Ok, ok. Bueno, pero ahí hay unos buenos consejos a las personas que están en sintonía y los que están llegando ahora. Y espero que estén tomando anotaciones porque realmente nosotros tendemos a decir, nos llegó la factura cara, pero eso no depende de quién está facturando, la empresa que esté facturando, sino más bien del consumo que tú le estás dando, porque al final la tarifa no se ha aumentado. No. Entonces, eso es lo que debemos de tomar conciencia. Así que ya tenemos la nevera y el aire acondicionado. Y te puedo Vámonos. decir otro Ajá, consejo del aire acondicionado también, dime, muy dime otro útil y consejo. fácil, muy Dime. fácil. Los aires acondicionados, la mayoría ya que son modernos, traen funciones de encendido y de apagado automático. Usted Ok, sencillamente tiene que colocarle la hora
o sea, setear la hora en el control del aire con el manual del aire, y luego tiene funciones para apagado automático. ¿Qué significa esto? Que usted puede programar su aire acondicionado en el momento que ya usted se va a acostar para dormir. Generalmente nosotros utilizamos más el aire en la noche. Ajá. Entonces, usted puede programar su aire para que funcione 2 horas, 3 horas, que son las primeras horas de la noche, porque generalmente ya en nuestro país, en las horas de la madrugada, la temperatura se vuelve bastante agradable, no Sí. es tan necesario el uso del aire. Y eso también le va a permitir ahorrar energía a final de mes. Usted puede programar su aire acondicionado para que se apague automáticamente mientras usted está durmiendo ya en una temperatura cómoda. Y también, y también el aire Ajá. también se programa, el abanico en el control, usted puede programarlo para que esté en una velocidad fija. Muchos traen 3 niveles, bajo, medio y turbo o rápido, pero también trae una cuarta función que es automático. Esa es la forma Ok. más eficiente. Cuando usted enciende el aire, usted se va a dar cuenta que si está en automático, él va a iniciar con la velocidad del abanico al tope, a full. Pero luego, Ok. según va logrando la temperatura que tú le has programado, pues él va bajando y es probable que al final termine con el abanico también en mínimo. Lo ayuda a dormir mejor porque tiene un menor ruido y consume menos energía. Ok, queremos agradecer a todas las personas que están ahí, que están enviando sus preguntas. Tengo una pregunta aquí, la voy a mencionar ahora, pero más adelante vamos a hablar de luminarias, porque la pregunta que hace José Balbuena nos está viendo a través de YouTube. Un saludo para José Balbuena, que está Saludos, ahí en José. sintonía. Él tiene esta pregunta, Gregorio. Él dice, me gustaría saber cuál es el tipo de luminaria apropiada para utilizar. ¿Esa la vamos a Bueno, retomar cuando volvamos a la luminaria o tú la quieres responder ahora? bueno, cuando hablemos de luminaria ahorita la retomamos. Ok. Recuérdamelo, por si La tengo acaso. aquí, sí. Le adelanto a José Balbuena. No sé si él puede aclararte la pregunta, si se refiere al interior de la casa, la iluminación adecuada para el interior de la casa o para otras aplicaciones. Pero Ok. le adelanto esa Me parte que imagino que para la casa. dependiendo el uso que le queramos dar, pues hay un tipo de iluminación o de bombillas adecuada para cada ocasión. Sí, me dicen que sí, que para el interior. O sea, De que para acuerdo. la casa. Bueno, pues lo Exacto. respondemos cuando hablemos de la iluminación, entonces. Que precisamente vamos a hablar de bombillas, Pues vamos arriba, mambo. vamos a hablar de televisión, vamos a hablar Ay, de consolas de videojuegos, o ay, ay, sea ay, que los niños. computadoras, laptops, equipos de reproducción. Vamos a ver, señores, anoten ahí, porque esto todos hacemos uso de una u otra forma. Tenemos radio, tenemos televisor, en la casa donde hay niños generalmente hay videojuegos, el tema de las laptops. Ahora que estamos trabajando en las casas, el teletrabajo demanda utilizar más las computadoras portátiles o las computadoras que tenemos en la casa. Y con los niños, el iPad. Entonces, en cuanto a estos aparatos, ¿qué nos puedes decir? Bueno, los que se Hacemos por las recargan, bombillas. ok, te iba a resumir primero, los que se recargan Ok, como laptops, tabletas y eso, tienen el consejo que dimos para los celulares, aplica para ellos. Eso es lo primero. ok. Segundo, para todo el grupo de bombillas, equipos de reproducción de música, televisores y para todos los equipos en general, el uso en el momento en que lo vayamos a aprovechar, solamente cuando lo necesitemos. Ese es un consejo general que debemos aplicar. En cuanto a los televisores, ¿qué te digo? Mira, Gretchen, a veces nosotros como que obviamos cosas y no nos damos Ajá, cuenta. Hay casas, por ejemplo, que tienen la posibilidad de tener más de un televisor, ajá, pero en cada televisor muchas veces tenemos una cajita de estas que utilizan ahora las compañías que dan el servicio de cable, que ahora ajá. se utiliza una cajita que es la que recibe la señal y pues se conecta a la televisión. Eso también tiene un consumo adicional. Entonces, tratemos, señores, de no utilizar la televisión cuando no estamos presentes. Nosotros vamos a salir de la habitación, de la sala donde estamos o de la terraza donde tenemos el televisor encendido y pensamos quizá que vamos a regresar de una vez, pero en el otra área de la casa donde vamos, qué sé yo, encontramos otra situación o lo que íbamos a hacer nos lleva más tiempo de la cuenta y mientras tanto, ¿qué hicimos? Desperdiciamos energía. Entonces, la idea es con los niños hay que también ir tratando de educarlos a ellos. Mira, si ¿Tú tú no sabes qué estás viendo pasa? la televisión, tienes que apagarla. Gregorio, ¿tú sabes qué pasa a veces con el televisor?
que lo estamos viendo, nos vamos a bañar y lo dejamos encendido para seguir escuchando. Correcto, sí, no, eso es el diario vivir. Sí, Bueno, ahí, ¿qué te digo? Ya son, vamos a decir, preferencias de la gente, eh, pero a mí me llama mucho la atención que a veces estamos con el televisor encendido, pero al mismo tiempo o tenemos la computadora o en el celular, la televisión no la está viendo nadie. y el radio encendido también. ¿Tú entiendes? Entonces, es como hacer ese razonamiento de si en verdad en ese momento estamos utilizando el equipo o no. Y lo mismo con los niños. Con lo que mencionaba de la cajita de cable, que te decía que eso también tiene un consumo, es porque generalmente las personas apagan el televisor cuando lo hacen, pero la cajita no. ¿Es cierto? ¿Te fijas? Es Entonces, ahí cierto. hay un desperdicio. Ahí hay una llave con una gotita botando. Bueno, yo espero que las personas tengan esto presente porque es lo que tú dices, ya la mayoría de hogares tienen el sistema de cable y hay muchos sistemas de cable que son una cajita por televisor. Entonces, imagínate, si cada cajita de cada televisor se queda encendida, aunque el televisor esté apagado, hay un consumo ahí que al final se traduce en la factura del mes. Correcto. Entonces, tocando quizás un poquito la pregunta del señor José Balbuena con José respecto a Balbuena. a la iluminación, pues, Ajá. ¿qué te digo? Ahora se ha desarrollado bastante la industria de la iluminación. Empezamos primero con los bombillos incandescentes, fluorescentes, después llegaron los bajo consumo, ahora está de moda y en uso lo que son las bombillas LED. Todo el Ajá. mundo tiene un poder adquisitivo diferente. El que pueda, lo recomendable sería utilizar bombillas LED. Son las que tienen el menor consumo. Pero yo, aunque parezca insistente, me gusta recalcar el tema del uso. Porque aunque sea un bombillito LED, si usted le da un mal uso, va a acumular un consumo que no, quizá no le represente el ahorro que usted esperaba al hacer el cambio de la bombilla. Ya. Entonces, asimismo, tenemos luces, por ejemplo, para diferentes usos, por eso preguntaba ahorita, porque tú tienes uso, por ejemplo, decorativos, hay casas en las que quieren hacer destacar algún detalle con iluminación, entonces se utilizan luces de halógeno, ahora también esas luces dirigidas se pueden hacer tipo LED, hay cocinas que se ven muy bonitas con unas cintas LED que son Ay, bombillitos, sí. pero ya te sabes, óyeme, es lo mismo, por ejemplo, que en Navidad con el arbolito. Nosotros Ujú. decimos generalmente en el lenguaje común, eso no es nada, un arbolito, porque, o sea, esos son bombillitos chiquititos, eso no consume, pero si te dice, ¿cuántas extensiones le pusiste al bombillo, al arbolito? Pues, ah, le puse 5 extensiones de Navidad. ¿Y de cuántos bombillitos eran cada una? De 100, de 150. Cuando tú calculas, no es un Sí. bombillito pequeño. Entonces, de ahí viene de nuevo el tema del uso. A lo mejor usted es de las personas que dejaba en Navidad el arbolito encendido todo el día, pero muchas veces Sí. con la luz quizás ni Y se hasta de aprecia. noche. ¿Tú Hay entiendes? personas que lo Entonces, dejan amanecer encendido. amanecer, entonces usted lo puede hacer, claro que sí, pero eso representa un mayor consumo energético. Exacto. O sea que definitivamente lo recomendable, como en todos, es, si usted no está utilizando uno de estos aparatos, desconectarlo. Es lo que manda. Correcto, Porque correcto, esa es otra cosa, estando conectados o en stand-by, hay un consumo también que se correcto. está Sí, produciendo. también hay una serie de equipos que tienen esa modalidad de suspensión o Ajá. de stand-by y ciertamente consumen mucho menos que cuando están en operación, pero están consumiendo Pero energía. consumen, exacto, consumen. Correcto, Entonces, una parte muy importante, aquí entra el tema de las mujeres, ahora que estamos en la casa. No sé por qué cuando estamos en casa, generalmente lavamos y planchamos más, porque cuando no estamos en la casa lo hacemos semanal o quizás quincenal, pero cuando estamos en la casa como que queremos lavar y planchar todos los días. Háblanos un poco de los consejos y lo que nos puedas mencionar en cuanto al tema del lavado y planchado. ¿Qué podemos hacer? mira, lo más recomendable es organizarte para hacer un uso menor de ese tipo de equipos. La lavadora, por ejemplo. Lo Ujú. ideal es, en vez de tú lavar, por ejemplo, diario 5 piezas, acumula una cantidad X de piezas y de esa manera, ¿qué es lo que pasa? No es que la lavadora consume menos cuando tú le echas Ajá. menos ropa, más ropa.
O sea, lo que pasa es que tú la utilizas menos cantidad de veces. Cada Exactamente. vez Ahí es, que ahí es que haces está un el truco. ciclo, claro, cada vez que haces un ciclo de lavado, tú sacaste o debes asegurarte de sacarle el mayor provecho. Lo mismo con la plancha. ¿Qué es lo que sucede con la plancha? Bueno, que la plancha cuando tú la conectas y la enciendes, creo que el selector de la plancha lo que tiene es, por ejemplo, por tipo de tela, que si es algodón, que si es lino, que si es tela delicada, etcétera. Bueno, ella va a tratar de llegar a la temperatura óptima para ese tipo de tela que tú le encendiste. Cuando tú Ok. seleccionas ese tipo de tela y ella llegó a la temperatura deseada, ¿qué sucede? Ya después de ahí lo que ella hace es mantener esa temperatura, que se va enfriando un poco con el contacto de cada pieza de ropa, pero no se enfría como cuando está totalmente apagada, ¿verdad que no? Ok. Entonces, No, claro que si no. yo la conecto y plancho un poloché o un pantalón y la desconecto y después me acuerdo, pero espérate que me faltó una camisa y vuelvo y la conecto, ella cada vez que yo la conecte tiene que empezar desde cero y entonces hace un mayor consumo de energía. Entonces, lo ideal, dentro de lo posible, es que tú organices para que tú acumules una cantidad X de piezas de ropa para plancha y tomes una X cantidad de horas o de minutos, lo que te tome, para planchar toda la ropa en forma consecutiva. Eso te va a ahorrar energía porque la plancha, una vez que está caliente, consume menos energía que empezar desde que está fría. Exacto, que es lo recomendable en este caso, que por ejemplo, voy a coger el sábado para lavar y planchar. O sea, tomarse un día y no hacerlo diario, y sobre todo donde hay niños, las Uh -huh. personas cuando están en la casa quieren que aprovechar para no dejarla acumular, entonces lavan y planchan todos los días. Entonces, Correcto. no están tomando conciencia de que realmente ahí están haciendo un mal uso de la energía. Correcto. Y energía, en ese caso específico, por ejemplo, de la lavadora, no solo energía eléctrica, como ya hemos Uh -huh. hablado, también desperdicias agua, detergente, de todo. Entonces, todo te Todo, puede y al ayudar mismo si tú lo tiempo. utilizas correctamente. Claro, hasta el tiempo. O sea, se trata de uno hacer un uso eficiente de todo, como decíamos al principio. Un saludo para todos los que están ahí en sintonía. Tenemos muchas personas conectadas en Facebook y que han compartido este encuentro que hemos querido tener para nosotros orientar a todas las personas que están ahora en las casas y que generalmente hacemos uso sin pensarlo, inconsciente a veces, de los electrodomésticos que tenemos. Entonces, yo espero que todo lo que estamos diciendo aquí, usted lo ponga en práctica, porque depende de cada uno de nosotros. Es una responsabilidad individual, como dijimos al principio, y Edenorte lo que quiere, como siempre lo ha hecho, es concienciarle para que usted haga un uso eficiente y responsable de la energía eléctrica. Y Hemos como tocado, decías, Gretchen, ajá, ahorita, que ajá, ahora que estamos todos en casa, también nos sirva esto como para compartir más en familia. Pero exacto, hay un detalle, haciendo eso también podemos ahorrar energía. Te explico cómo. claro, ¿cómo? Mira, si estamos viendo televisión todos juntos, ¿qué sucede? Estamos en una misma habitación o en una misma sala. Claro, ¿Qué va a conllevar eso? Podemos hacer uso de un solo televisor, de un solo abanico o de un solo aire y de la iluminación de un solo lugar de la casa. Entonces, exactamente. también les recomiendo hacer uso de este tiempo en familia y ver, qué sé yo, ver series en conjunto, Lo que ver podemos ver como películas en juntos. familia, claro, porque así podemos aprovechar los equipos que tenemos al mismo tiempo y no tener que estar cada uno utilizando un equipo diferente y por ende un mayor consumo. Así también, si Claro, nosotros estamos, por ejemplo, en nuestra habitación de noche, es cuando más debemos usar la iluminación. Muchas veces queremos tener la casa completa iluminada. No es necesario. No es necesario. Yo no le estoy diciendo que tenga todo oscuro y que se dé un tropezón, ¿verdad? Que se vaya a dar un mal yo golpe. vivo apagando bombillos. Es así debe ser. O sea, la idea es, bueno, tú puedes dejar una luz que te permita caminar de un área a otra si tú la necesitas, pero tratemos de no tener encendido los equipos si no estamos utilizándolos. Exacto. O sea que eso es un buen consejo. Yo estoy dándole seguimiento aquí a la gente porque tú sabes que hay que verlo por todas partes. Y qué Bien, bueno bien, que bien. tenga esta aceptación. Vamos a hablar, como te decía, hemos tocado en el transcurso de la conversación el tema de esos equipos eléctricos que se mantienen conectados. Uh -huh.
sea, que se mantiene conectados de por vida, como yo digo, porque por ejemplo hay radio, el teléfono, son cosas que se mantienen toda la vida. En este Claro, caso, tenemos, por que ejemplo, nos los que puedes recomendar? tienen cámaras de seguridad, el router del Ajá, internet, que ya la mayoría tiene internet en su casa. Son equipos que ciertamente tienen un consumo bien pequeño, pero ¿qué sucede? Están 24 horas todos los días. conecta todos los Entonces, días, ¿no? Se nos desconectan nunca. Regletas. la idea es que primero usted trate de comprar equipos que tengan certificación de ser energéticamente eficientes. Y segundo, pues ya usted sabe que usted tiene eso, nosotros lo llamamos muchas veces vampiritos, porque son equipos que están consumiendo poco, pero son constantes. Lo mismo, por Ok. ejemplo, los inversores, las baterías, mantenerlos en buen estado, los que todavía tienen inversor. Y son equipos que, como te digo, están funcionando siempre y pueden llegar a implicar un impacto en la facturación de final de mes. Ya, ok. Aquí tengo una pregunta que hizo Omaira, que un saludo para Omaira y todos los que están ahí conectados en Facebook. Estoy entrando a Facebook aquí. Entonces, ella preguntó, al parecer fue cuando estábamos hablando de los aire acondicionados. Su pregunta es, ¿influye en el consumo si los filtros del aire están limpios o con polvo? Muy buena pregunta. La respuesta en términos simples es sí, sí influye. Cuando el aire tiene los filtros sucios o tupidos, tapados, tiene que hacer un mayor esfuerzo para alcanzar la temperatura que se le ha programado para la habitación o para el espacio. O sea que es muy importante también mantener al día los mantenimientos de los aires. Hay una limpieza, bueno, lo ideal es que lo haga un personal capacitado para eso, ¿verdad? Pero hay un mantenimiento, vamos a decir, corriente que es bien sencillo, que lo puede hacer un adulto eh, con cierta orientación, que consiste precisamente en limpiar esos filtros. Solamente tiene que asegurarse de saber abrir la consola del aire acondicionado. Los filtros son como si fuera una mallita, como si fuera Sí, un mosquitero, pero un poco de un material un poco más fuerte, que se puede recoger la lana o el polvo o lavarlo con agua a presión y volver a colocarlo en la forma correcta. Hay otro mantenimiento que ya se da con un mayor espaciamiento de tiempo, que es recomendable ya que lo haga un técnico ok. especializado en refrigeración, porque el aire tiene dentro como un cilindro, un rolo, que es el que permite, como le sirve como ventilador para generar el flujo de aire. Eso también, los filtros que yo hablaba ahorita protegen esa pieza, pero con el tiempo se va filtrando partículas de polvo y lo tupen, lo ponen pesado. Usted de repente puede sentir que su aire está sonando más de la cuenta. Ese trabajo forzado va a provocar un mayor consumo de energía. Es decir, que muy buena pregunta, me gustó mucho. Espero que la gente mantenga el mantenimiento de sus unidades de aire al día. Y otro detalle importante que ahorita olvidé mencionar con respecto al uso de los aires es, ustedes recuerdan lo que yo mencionaba de la nevera y que cuando lo abrimos entra aire caliente y tiene que volver a extraer ese calor. Eh, Cuando nosotros dejamos las habitaciones todo el día cerradas, con las ventanas cerradas, y por mala suerte el sol de la tarde, que es el más fuerte, le da a las paredes de nuestra habitación, lo que sucede es que se concentra un calor internamente y se provoca como un efecto de horno. Ok, Eso hace que entonces luego, cuando tú enciendas el aire acondicionado, él va a tener que trabajar mucho más. Si queremos hacer la comparación de nuevo, por ejemplo, con un vehículo, cuando tú estacionas un vehículo al sol por 2, 3 horas, ¿qué sucede? Cuando tienes los cristales abiertos, se calienta muchísimo el interior, ¿verdad? Y cuando claro. tú arrancas, el carro tarda un tiempo en poder refrigerarse. Pero Y muchas se veces siente súper caliente. hacemos un Ajá. truquito y bajamos la ventana un poquito, si lo tenemos parqueado en un lugar seguro, ¿verdad? Bajamos la Ujú. ventana un poquito y ese mínimo de circulación hace que el efecto calor dentro del vehículo sea mucho menor. Entonces, imagínese eso en su habitación. Mientras esté de día, usted puede abrir las ventanas, que circule el aire, aun cuando esté caliente, se va a calentar mucho menos que si usted lo tiene totalmente cerrado.
Exacto, o sea que eso también es un truquito y gracias a Omaira, gracias a todas las personas que lo han compartido, veo muchísimo que han compartido este encuentro en Facebook, qué bueno que están ahí, así que un saludo para todos. Finalmente, una última pregunta que también hemos tocado, pero para hacerlo de manera directa. ¿Qué decir en el caso de las cargas de los celulares y otros equipos? Bueno, ahí, como te mencionaba ahorita, lo importante es que permitamos que el ciclo de carga y descarga del equipo se dé, porque eso, además de ahorrar energía, nos va a permitir prolongar la vida útil de la batería del equipo. Y lo que hablábamos, por ejemplo, si yo tengo un En equipo, otros por equipos, ejemplo, exacto. ahora sí yo tengo teletrabajo. En mi caso, yo Ajá, utilizo una laptop. Entonces, esa laptop, por ejemplo, yo no la tengo todo el tiempo enchufada o conectada, ya. sino que yo la desconecto, voy monitoreando el estado de la carga de la batería y una vez que esta ya está llegando, incluso él mismo te advierte, mira, está en un 15%, un 10%, un 20%, pues entonces conecto la batería porque eso me permite que la batería de la laptop me dure más tiempo sin dar problemas. Y recuerden lo que decíamos con los cargadores de celulares, yo desconecto quizás el celular, pero dejé la fuente conectada. Lo mismo con la laptop. Desconecto la laptop, pero dejé la fuente. Eso no quiere Sí, decir, no estoy diciendo, no malinterpreten, que él va a consumir lo mismo que si tiene el equipo conectado. Pero ciertamente las fuentes tienen transformador, tienen pérdidas eléctricas por su composición técnica y también eso representa cierto desperdicio de energía. ok. Entonces, ya haciendo como un resumen de todo lo que hemos visto, Uh realmente -huh, interesante y hemos tocado aparatos eléctricos que nosotros manejamos en la casa. Hemos hablado de la nevera, del aire acondicionado, del televisor, de la radio. Hemos hablado de las consolas de los videojuegos, de los cargadores de los celulares, del iPad, de los tablets, o sea, de todos esos electrodomésticos que tenemos en el hogar. Esperamos que las personas hayan anotado todo, porque se trata primero, lo principal que yo puedo sacar en conclusión es de desconectar todo lo que nosotros no estemos utilizando. No importa que estemos en la casa, además del peligro que representa, es una forma de nosotros hacer un ahorro de la energía, desconectar todo. Apagar las luces si no es necesario. O sea, yo no debo uh -huh, tener un bombillo encendido si es, por ejemplo, de día, que está entrando uh la -huh. luz natural. Entonces, ese tipo de consejos son los que debemos de poner en práctica. Me gustó mucho, Gregorio, lo que dijiste de la nevera, y es una buena técnica el tener un recipiente fuera de la nevera con hielo que se mantenga una temperatura agradable, utilizar el agua de ahí. Eso nos Es ahorraría correcto. el estar abriendo y cerrando la nevera. Entonces, entiendo que es importante. Ya para nosotros ir finalizando, tu última exhortación, una exhortación final para todas las personas que nos están siguiendo en el uso adecuado de los electrodomésticos que tenemos en el hogar. Bueno, de forma resumida, primero me gustaría darle las gracias por haberse conectado con nosotros, por estar participando. Esperamos que estos consejos que han sido bastante sencillos, la idea de esto no es hacer un tecnicismo ni nada de eso, Y sino prácticos. mencionar cosas que podemos hacer y que son sencillas. Entonces, yo me quedaría con dos recomendaciones básicas. Primero, estar Ajá. conscientes de que todo lo que utilizamos a través de la energía eléctrica se va a reflejar en el consumo del balance mensual. Por lo tanto, debemos hacer un uso concienzudo, razonable, sabiendo que lo debemos utilizar solamente cuando lo necesitamos. Y la segunda sería Exacto. utilizarlo por el tiempo que lo necesitamos. En el caso de los aires acondicionados, que puede estar junto con esa segunda del uso, hacer un uso apropiado en cuanto al seteo o la programación de la temperatura que deseamos. Pero también, Gretchen, si me permites, me gustaría, o sea, no quiero dejar de mencionar un consejo que no es Ajá. necesariamente de consumo, pero que sí entiendo muy importante. Así como en una ocasión me parece que Gretchen mencionó que cada uno, yo soy responsable de apagar lo que no esté utilizando. En este tiempo que estamos viviendo, señores,
yo soy responsable de respetar las recomendaciones y las medidas que están dando las autoridades. Este problema o Claro. pandemia que estamos enfrentando nos afecta a todos. Entonces, yo sí quisiera, como parte final mía, recomendarle a las personas que tratemos de ser responsables y conscientes por el bien propio nuestro, por el de nuestros familiares, por el de nuestro vecino, nuestra comunidad, por nuestro compañero de trabajo, por nuestro país, por el mundo. Señores, quedémonos en casa. Y recordar, mientras estamos en casa, hagamos un consumo responsable. Así es, qué bueno que tú lo dices. Y Gregorio, para cerrar recogiendo, entiendo que bien mencionaste en una parte que tocaste, el tema de hacer otras actividades. El norte incluso tiene esta campaña que hemos utilizado en esta época de cuarentena, de juntos hagamos un consumo responsable. Y no es precisamente decirle a la gente, mire, la nevera consume esto, el radio, sino motivarlos a hacer otro tipo de actividades recreativas que podemos hacer en familia, porque podemos ponernos a hacer la tarea con los niños, podemos hacer juegos en la casa sin tener que salir, y hay múltiples actividades que podemos hacer que no van a implicar el uso de aparatos eléctricos y nos va a fortalecer los lazos familiares y aparte de eso estamos haciendo un ahorro en la energía eléctrica, o sea que esa intención de nuestra empresa de Norte Dominicana es precisamente crear ese lazo, ese vínculo en el seno familiar para nosotros aprovechar estos días para reflexionar, para saber que estamos en un tiempo que demanda mucho de la unidad, que demanda mucho de ese compartir y el darnos cariño. O sea que si lo hacemos de esta parte, ahorramos energía, pero estamos llenando nuestro corazón de amor, Así que es lo es, importante, ¿verdad? O sea así que es. definitivamente, Gregorio, agradecerte. Yo entiendo que ha sido muy buena, la gente yo sé que lo ha aprovechado, que ha sacado el máximo de este conversatorio que hemos tenido. Nosotros como empresa tenemos la responsabilidad de seguir motivando a nuestros clientes y a todos los usuarios de la energía eléctrica a que hagan un consumo responsable, un uso eficiente y racional de la energía eléctrica, porque al final es una responsabilidad individual y cada uno de nosotros somos los llamados a hacer ese uso eficiente de la electricidad. Así que te agradecemos mucho a ti por tu tiempo, te No, el placer ha agradecemos. sido mío, de verdad que sí. Gracias por la invitación y nada, espero que haya sido del agrado y que sea útil para todas las personas que nos han acompañado. Claro, claro que sí. Entonces, aquí dice, vamos a tomar una ahora ya para cerrar, Bien, alguna pregunta. Dice aquí, Jonathan. A ver, ¿qué dice? A ver, aquí Jonathan, por falsa llamada. Hay una pregunta, Gregorio, y es bueno, qué bueno que llegó esta pregunta, porque es el tema que está en el tapete en estos momentos. A ver si es posible que tú la puedas responder, porque hay muchas personas que dicen que aunque los negocios estén cerrados, la factura le llega cara. Utilizo el término cara porque es lo que se conoce popularmente y lo que están diciendo. Entonces, Jonathan Rojas hace esta pregunta. Tengo el negocio cerrado y el recibo me llegó igual. Aclararme eso. bueno, en ese Jonathan caso Rojas. es bueno verificar el caso en particular, pero es probable que le recomiendo a Jonathan que se fije si en el recibo o la factura que le llegó, que recibió, indica algún tipo de facturación estimada con un consumo promedio o algo. De ser así, le invito a que se presente o que haga una reclamación vía nuestro WhatsApp para que Okay. el área de comercial de facturación verifique su caso puntual, porque es probable que quizás, como esto de la pandemia afectó todos los procesos de la empresa, pudo haberse visto afectada también en su zona la actividad de la toma de lectura. Y Ok. si no había una lectura disponible, es probable que el sistema automáticamente, o sea, por proceso, haga un consumo estimado de acuerdo a lo que permite el marco normativo y la ley, eso está en la ley. O sea, si hay una imposibilidad o una falta de disponibilidad de lectura,
pues lo que hace la empresa es que factura un consumo de acuerdo al promedio que tiene en el histórico. Entonces, pero no quita, o sea, que se revise su caso puntualmente. La invitación sería a que haga una reclamación vía el número de WhatsApp nuestro o presentándose a una de las oficinas, ¿verdad? Vía nuestro call center para que le puedan ayudar. Que verifique si en su factura indica que fue una facturación estimada y de lo contrario, también lo que puede hacer es esperar el próximo ciclo de facturación. Como ya va a tener una lectura disponible, lo que va a hacer el sistema es que va a verificar entonces desde la última lectura disponible que tenía hasta la de ahora, cuál es el consumo y va a hacer la distribución correcta del mismo para entonces corregir cualquier diferencia que se haya presentado. Ok, bueno, pues aquí estoy viendo la gente que estaba en Facebook. Hay muchos comentarios. Gregorio, veo que tremendo equipo, felicidades, excelentes tips, excelentes. También dicen muy útil, magnífica respuesta. O sea que realmente veo la gente ahí, 22 compartidos. O sea que qué bueno que la gente, por lo menos aquí, a través del Facebook. Gregorio, ya finalmente, vuelvo y te doy las gracias. Nosotros debemos de cerrar. Debemos agradecer a todas las personas que se conectaron a este live que hace de Norte en esta campaña Juntos Hagamos un Consumo Responsable. Esperamos que sean de utilidad para cada uno de ustedes estos consejos para nosotros hacer un uso eficiente de la energía eléctrica. Gracias a todos los que se conectaron en Facebook, gracias a todos los que nos siguieron a través del Twitter y a todas las personas que se conectaron a nuestro canal de YouTube. Sigan todas las redes de nuestra empresa porque estamos listos para seguir orientando a toda la población. De mi parte, nueva vez, gracias. Deseo que Dios les bendiga, que estos días sean de bienestar para usted y para su familia, que en el seno familiar reine el amor y la unidad. Edenorte sigue aquí porque definitivamente Edenorte es la energía que nos mueve. Así que bye bye y feliz resto del día. Bye bye. Bye. La energía eléctrica nos mueve a todos. En la situación actual en la que nos encontramos, es indispensable mantener el suministro de la electricidad de manera continua. Es vital para el desarrollo de las actividades comerciales, industriales, hospitalarias y en los hogares. La colaboración de todos para garantizar el abastecimiento es necesaria en estos momentos. Por eso te invitamos a realizar el pago de tu factura, si tienes las condiciones para ello. Así, además de evitar facturas acumuladas, contribuyes para que continuemos brindando un servicio de calidad que llene de luz a cada comunidad. Edenorte, la energía que nos mueve. En situaciones como estas, estamos más unidos que nunca. Por eso queremos reconocer nuestros héroes, esos que día a día salen de sus casas, dejan sus familias para cuidar de ti. Esos que están entregando el corazón para mantener nuestra seguridad. Ellos merecen que les agradezcamos quedándonos en nuestro hogar. Gracias a las inversiones realizadas por Edenorte en los más de 600 proyectos de rehabilitación de redes, hoy podemos garantizar el servicio a toda nuestra gente que se queda en sus casas. Edenorte, la energía que nos mueve.